Hemos recorrido muchos países, caminando entre ruinas malditas, callejones sin nombre y selvas que susurran cosas que no deberían decirse. Cada lugar tiene sus propios secretos, pero esta vez nuestro viaje nos trae a un destino donde lo antiguo y lo oculto conviven, aunque no siempre se note. España, tierra de historia profunda, de castillos eternos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Un país donde la belleza abunda, pero donde también habitan sombras que no todos se atreven a mirar. Porque bajo sus plazas llenas de turistas, sus catedrales imponentes y sus paisajes de postal, hay susurros, hay cicatrices, hay historias que se ocultan como si fueran demasiado incómodas, demasiado inquietantes o simplemente demasiado perturbadoras para ser recordadas. Hoy nos detenemos acá, en esta tierra de contrastes, y vamos a sumergirnos en lo que no aparece en los folletos ni en los recorridos turísticos, en lo que se oculta entre las grietas de lo cotidiano, porque a veces la oscuridad no está lejos, está justo debajo de la superficie. Damas y caballeros, hoy conoceremos los 7 misterios y casos más perturbadores de España. ¿Alguna vez te sentaste en silencio y tuviste la sensación de que alguien te observaba? No alguien en la habitación, no un intruso, algo más antiguo, más callado, algo que está dentro de las paredes, que no necesita ojos para ver ni boca para gritar. Hay lugares donde el tiempo se distorsiona, donde la materia parece absorber emociones y devolverlas en forma de imágenes, rostros sin nombre, miradas clavadas en el suelo. En un pequeño pueblo de España, una mujer abrió la puerta de su cocina y se encontró con el horror sellado en cemento. Un misterio que, más de medio siglo después, sigue sin tener una explicación. En un pequeño y tranquilo pueblo andaluz llamado Belmez de la Moraleda, ocurre algo que cambiará para siempre la historia del lugar y tal vez también la historia del misterio en sí. Todo comienza en la cocina de una mujer llamada María Gómez Cámara. Es 23 de agosto y María nota algo extraño en el suelo. Una mancha oscura justo debajo de la mesa. Al principio no le da importancia, pero al observar con más atención, el frío le recorre la espalda. La mancha tenía forma de rostro humano. No una forma vaga, no un simple trazo. Una cara con ojos, boca y expresión. Y eso fue solo el comienzo. Días después, nuevas caras comenzaron a aparecer. En el suelo, en las paredes. Algunas eran pequeñas y deformadas y otras eran inquietantemente claras, como si alguien estuviera atrapado dentro del cemento. Las caras no solo estaban ahí, se movían, cambiaban de lugar, de expresión. Algunas parecían tristes, otras horrorizadas. Con el tiempo, incluso llegaron a surgir nuevas caras sobre las antiguas, como si el suelo intentara comunicarse. El fenómeno se volvió imparable. Los medios llegaron y los investigadores también. Algunos lo llamaron fraude, otros milagro, pero ninguno pudo explicar lo que estaba ocurriendo en esa casa. Una teoría que ganó fuerza fue la de la teleplastia, la idea de que una persona viva, a través de una intensa energía psíquica, puede proyectar imágenes mentales en superficies físicas. ¿Era María la fuente? ¿Acaso las caras salían de lo más profundo de su subconsciente o de algo más? Otros hablaron de pareidolia, esa tendencia humana a ver rostros donde no los hay, muchas comunes mal interpretadas, o incluso un fraude. Pero a pesar de todo, nunca se logró demostrar la falsificación. María convivió con las caras durante más de 30 años y a veces pedía que las borraran, pero al poco tiempo volvían a aparecer. Siempre diferentes, siempre en silencio, mirando, observando, esperando. Cuando María falleció en 2004, muchos creyeron que el fenómeno terminaría allí.
Pero no fue así. Las caras siguieron manifestándose como si no estuvieran ligadas a ella, sino al lugar en sí. Hoy, la casa se ha convertido en una especie de santuario del misterio. Un punto de encuentro para escépticos, creyentes, curiosos y parapsicólogos. Las caras de Belmez siguen apareciendo, siguen cambiando y siguen desafiando toda explicación racional. ¿Un fenómeno paranormal real? ¿Una proyección psíquica? ¿O simplemente un elaborado montaje imposible de comprobar? Nadie lo sabe, pero lo que sí es seguro es que algo o alguien sigue ahí, dejando sus huellas en el cemento. Rostros anónimos, congelados en el tiempo, como si el dolor, el miedo o la muerte misma hubieran quedado atrapados entre las paredes. Hay lugares que, aunque parecen tranquilos, cargan con una energía pesada, como si las paredes hubieran absorbido algo que se niega a irse. En la ciudad andaluza de Jaén se alza uno de los hoteles más hermosos y antiguos de España, el Parador de Santa Catalina, un castillo del siglo XIII restaurado y convertido en un hospedaje de lujo. Rodeado por montañas y con vistas imponentes, parece sacado de un cuento medieval. Pero en su interior hay una habitación que es cualquier cosa menos mágica. La habitación 22. Durante años, los huéspedes que se alojaron allí comenzaron a reportar lo mismo. Ruidos en medio de la noche, puertas que se abrían y cerraban solas, risas ahogadas e incluso la sensación de no estar solos, aunque la habitación estuviera cerrada con llave. Una pareja que pasó la noche allí en los años 80 denunció que una fuerza invisible los despertó sobresaltados. La mujer afirmaba ver una figura femenina parada junto a la cama. El hombre, escéptico al principio, terminó aceptando lo imposible cuando los muebles comenzaron a moverse por sí solos. Los empleados del hotel también lo sabían. Algunos evitaban esa habitación, mientras que otros la usaban lo menos posible. El caso escaló tanto que durante un tiempo el Parador decidió clausurarla. Oficialmente no hubo explicación. Extraoficialmente era un secreto a voces. La leyenda local dice que el espíritu que habita la habitación sería la de una mujer que murió en pena siglos atrás, encerrada en el castillo tras ser traicionada por su amante. Su alma, dicen, jamás logró descansar y su dolor aún se manifiesta. Hoy, la habitación 22 ya no existe como tal. Fue reformada, renumerada, como si cambiarle el nombre pudiera borrar el pasado. Pero quienes han pasado una noche entre esos muros aseguran que algo quedó. Algo que espera. Algo que, en las noches más silenciosas, todavía camina por el pasillo. Algunas construcciones no solo envejecen, se pudren, se infectan de algo más profundo que el abandono. Y lo que habita allí no siempre es visible a simple vista. A las afueras de Málaga se encuentra el Cortijo Jurado, una enorme casona de aspecto gótico que parece detenida en el tiempo. Sus ventanas rotas, su tejado carcomido y su fachada decrépita lo convierten en un escenario digno de una película de terror. Pero lo que verdaderamente perturba es su historia. Construida en el siglo XIX por la adinerada familia Heredia, el cortijo pronto se rodeó de rumores inquietantes. Se decía que, bajo su elegante superficie, ocurrían cosas que jamás deberían ser reveladas. Entre 1890 y 1920, jóvenes campesinas de la zona comenzaron a desaparecer, una tras otra, sin dejar rastro. La conexión con el cortijo surgió cuando algunos testigos afirmaron haber visto carruajes de la familia recogiendo a las chicas justo antes de su desaparición. Con el tiempo empezaron a circular historias oscuras, rituales satánicos, sacrificios humanos, sesiones de espiritismos y prácticas ocultistas dentro de sus paredes.
Incluso se habló de una red de túneles secretos bajo el Cortijo, conectándolo con otra finca cercana, el Cortijo Colmenares. Décadas después, ya abandonado, el lugar se convirtió en un foco de actividad paranormal. Investigadores, curiosos y expertos en lo oculto lo visitaron y muchos salieron marcados. Voces susurrantes, sombras que se movían por los pasillos, cambios bruscos de temperatura y una presencia hostil, como si algo advirtiera que no eras bienvenido. Incluso hubo testimonios de posesiones breves, personas que salieron de allí sin recordar lo que habían hecho, con cortes en el cuerpo o crisis nerviosas. Algunos aseguran haber sentido que alguien caminaba detrás de ellos cuando estaban solos. Hoy en día, el Cortijo Jurado permanece como un gigante de ladrillo abandonado, pero nunca en paz. Lo intentaron restaurar, lo intentaron vender, pero nadie se atreve a quedarse demasiado tiempo. Dicen que el lugar está maldito, que todo lo que ocurrió allí sigue vivo, atrapado en sus muros, y que aquellos que cruzan sus puertas, a veces, ya no regresan igual. Hay veces en lo que lo inexplicable no necesita una figura oscura, ni una casa abandonada, ni una noche sin luna. A veces el horror simplemente habla, y lo hace desde donde menos lo esperas. Ocurrió en Zaragoza en el año 1934. En la vivienda número 2 de la calle Gascón de Gotor, una familia comenzó a experimentar algo que desafía toda lógica. Todo comenzó de forma casi absurda. Una voz comenzó a escucharse desde el interior de una pared justo detrás de la cocina. Una voz burlona, chillona, con tono juguetón, pero de pronto se volvió perturbadora. Afirmaba llamarse el duende, o a veces simplemente decía cosas como «No me mires, no enciendas, que me quemas». Los vecinos comenzaron a reunirse afuera. La policía entró. El caso se volvió mediático. La voz seguía apareciendo sin que nadie pudiera localizar su origen. Inspeccionaron las paredes, el caño del hornillo, el techo, el suelo, pero nada. No había nadie. No había forma. Pero la voz seguía allí. La familia vivía aterrada. El ama de casa fue internada en un hospital por el nivel de ansiedad, pero mientras tanto el duende parecía disfrutar de la atención. Se reía, imitaba voces, hacía comentarios hirientes y jugaba con los nervios de todos los presentes. El fenómeno fue tan intenso que ingenieros, médicos, espiritistas y periodistas acudieron a la casa. Incluso se llegó a desalojar el edificio. Y entonces, tan misteriosamente como empezó, se detuvo. La voz desapareció. Nunca se encontró una explicación clara. Algunos culparon a una joven sobrina de la familia diciendo que usaba ventriloquía, pero no se hallaron pruebas, y lo cierto es que la voz se escuchaba incluso cuando la casa estaba vacía. Hasta hoy se discute si fue una broma demasiado bien ejecutada o si, por un instante, algo del otro lado encontró una forma de colarse en nuestro mundo y hablarnos como si el miedo fuera un juego. Hay crímenes que destrozan a una familia y otros destrozan a todo un país. El 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes, Miriam, Tony y Desiree, salieron de sus casas en Alcácer, un pequeño pueblo de Valencia, para ir a una fiesta escolar en una localidad vecina. Hicieron dedo en la carretera y nunca más regresaron. Durante 75 días, España entera vivió pendiente de su búsqueda. Los rostros de las niñas estaban por todas partes. La televisión transmitía en vivo cada movimiento. Las familias suplicaban ayuda y se vivía con angustia, con esperanza.
hasta que en enero de 1992 sus cuerpos fueron encontrados en una fosa improvisada en un paraje remoto llamado La Romana. Lo que se descubrió allí fue indescriptible. Las niñas habían sido secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas de manera atroz. Las marcas de violencia no solo hablaban de sadismo, había algo más, algo calculado, frío, inhumano. Los presuntos responsables fueron Antonio Angles y Miguel Ricard. Ricard fue detenido y condenado, pero Angles, el principal acusado, logró escapar y nunca fue capturado. Hasta hoy, su paradero es todo un misterio. Sin embargo, lo más perturbador no terminó ahí. Pronto comenzaron a surgir incongruencias, encubrimientos y testimonios que no encajaban. Cuerpos que aparecieron con signos extraños, huellas que no coincidían y, lo más inquietante, teorías que hablaban de una red poderosa detrás del crimen. Una red que podría incluir hombres importantes protegidos desde las sombras. La televisión mostró cada detalle del caso, autopsias en prime time, morbo sin límites. El crimen de Alcácer no solo mató a 3 niñas, también destruyó la inocencia de toda una generación. Hasta hoy, muchos creen que la verdad jamás se dijo completa, que lo que realmente pasó aquella noche sigue enterrado bajo capas de silencio y que, detrás del horror, hay rostros que nunca salieron a la luz. Galicia, un rincón brumoso al norte de España, marcada por el misticismo. Tierra de cruces, de piedra cubierta de musgo, de cementerios mirando al mar y de aldeas donde aún se deja pan y leche en la ventana para aplacar lo que camina en la noche. Allí nacieron ellas, las meigas, brujas, pero no como las de los cuentos. Las meigas no se esconden en los bosques, viven entre nosotros, nos miran, nos observan desde las esquinas y algunas cantan. La leyenda del canto de la meiga se remonta a siglos pasados, pero ha resurgido en relatos modernos con testigos que aseguran haberlas escuchado en las noches cerradas, especialmente durante las tormentas eléctricas o a las orillas de los acantilados solitarios. Se trata de un canto melancólico, sin palabras, sin ritmo definido, pero con una fuerza sobrenatural que arrastra al oyente como una corriente submarina. Dicen que su tono es tan hermoso como inquietante, tan hipnótico que hace olvidar el tiempo, olvidar el miedo y caminar. Caminas hacia donde proviene, sin importar a dónde te lleve. Una mujer en Lugo desapareció en 1993 luego de llamar a su hermana en medio de la noche y preguntarle si también escuchaba esa melodía que provenía desde la bruma. La encontraron 3 días después, de pies en una playa solitaria, descalza, con los ojos en blanco y la piel curtida de arañazos. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Era tan triste, tan hermosa. En otra aldea cerca de Pontevedra, se cuenta que una niña de 7 años se levantó una madrugada y salió sola de la casa, siguiendo un canto que su madre también juró haber oído. Cuando la encontraron, estaba parada frente a un pozo antiguo, tarareando una melodía que nadie en el pueblo reconocía, pero todos sintieron que habían escuchado antes en sueños o en pesadillas. Y hay un detalle escalofriante que se repite. Quienes escuchan el canto luego afirman haber visto a una mujer muy alta, envuelta en un vestido negro raído, con la cabeza ladeada y los ojos completamente oscuros. Nunca habla, solo observa, y si te acercas demasiado, comienza a cantar otra vez. Hay quienes dicen que se trata de una meiga antigua, condenada por otros brujos a vagar por la eternidad, atrayendo a las almas sensibles con su canto doliente. Otros creen que es un espíritu vengativo, el eco de un linaje maldito. Lo cierto es que nadie que la ha oído ha vuelto a dormir tranquilo, porque el canto puede desaparecer durante años, pero una vez que lo escuchas, puede regresar en cualquier momento. Incluso ahora, mientras estás viendo esto, en el silencio de la noche, entre el zumbido eléctrico y el viento, escúchalo bien. ¿No es acaso un susurro?
Hay asesinos que matan por odio, otros por poder o por impulso, pero también existen los que matan por nada, por pura inercia, por una oscuridad interna que nadie supo contener ni entender. Manuel Delgado Villegas fue uno de los asesinos más inquietantes de la historia de España. Nació en Sevilla en 1943 y se crió en un entorno de miseria, abandono y maltrato. Pronto quedó a la deriva y comenzó a vagar por el país como si fuera invisible. Lo apodaron el arropiero porque de niño vendía arrope, un jarabe típico, por las calles. En 1971 fue detenido por el asesinato de su pareja, pero al interrogarlo, los agentes se toparon con algo mucho más escalofriante. Delgado empezó a confesar una cadena de crímenes cometidos a lo largo de más de una década. Hablaba con frialdad, sin remordimiento, sin emoción. Afirmó haber matado a más de 40 personas en España, Francia e Italia. Hombres, mujeres, ancianos, incluso monjas y prostitutas. Algunos a cuchilladas, otros a golpes y algunos con sus propias manos. Muchos de esos crímenes nunca pudieron comprobarse, los cadáveres no aparecían, los registros no existían y los cuerpos eran desconocidos. Entonces surgió la duda más inquietante de todas. ¿Estaba mintiendo? ¿Era un fabulador enfermo? ¿O simplemente decía la verdad y nadie quería admitirlo? Lo internaron en un hospital psiquiátrico y nunca fue juzgado, nunca tuvo un juicio formal. Pasó décadas encerrado sin condena, como si el sistema no supiera qué hacer con él. Murió en 1998 en un centro psiquiátrico casi olvidado. Hasta hoy no se sabe cuántas personas mató realmente Manuel Delgado Villegas, ni cuántos de sus crímenes quedaron impunes, ni cuántas familias lo ignoran todo, porque nunca supieron que su ser querido fue una víctima más del arropiero. No usaba máscaras, no tenía nombre temido en la prensa, era un hombre cualquiera que se mezclaba con la multitud. Un viajero sin rumbo, con una oscuridad silenciosa que lo acompañaba a todas partes. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. No saber si lo tuviste alguna vez al lado y nunca lo supiste. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan? ¿Conocían estos misterios y casos? ¿Conocen otros misterios y casos? Y obviamente, si eres de España, te pido que me lo hagas saber en la caja de comentarios. Y si tu país todavía no salió, coméntalo en la caja de comentarios para que sea el próximo en esta saga. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos mis videos. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales. Agrégame si quieres, sobre todo en TikTok e Instagram, que estoy subiendo uno que otro reel. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.